mi hijo no apareció en el funeral de su madre. Horas después, subió fotos bebiendo en una playa de la Riviera Maya con mi nuera. Disfrutando la vida mientras podamos, decía el mensaje que acompañaba la imagen. Fue exactamente en ese instante cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje del celular de mi esposa. Amor, ven a nuestra casa ahora mismo. El pánico me heló la sangre, me dejó sin aliento, porque Margarita llevaba 3 días muerta. Acércate, ponte cómodo. Escucha mi historia hasta el final y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me acompañas esta noche, para saber hasta qué rincón del mundo ha viajado mi voz. Soy Roberto, y estuve casado con Margarita durante 42 años. Ella se marchó de este mundo tras una larga y dolorosa batalla contra el cáncer. El día de hoy debió haber sido para honrar su memoria, para despedirnos bajo la sombra de los cipreses del panteón y encontrar un poco de paz en medio de este dolor que me asfixiaba el pecho. En lugar de eso, me encontraba petrificado en el estacionamiento de la funeraria, con las manos temblando mientras leía un mensaje de texto que, por todas las leyes de la naturaleza, no podía existir. El funeral había sido un desastre desde el primer minuto. Yo no dejaba de mirar hacia las puertas de la capilla, esperando ver a Diego cruzar el umbral. Mi único hijo, un hombre de 35 años, no había visitado a su madre agonizante ni una sola vez en su último mes de vida. Su esposa, Ximena, siempre tenía una excusa lista cada vez que yo llamaba. Diego está tapado de trabajo, me decía, o estamos lidiando con nuestra propia crisis familiar en este momento. Pero Margarita no dejaba de preguntar por él. Incluso en sus últimos días, cuando la morfina le nublaba la mirada y convertía la realidad en un sueño borroso, me apretaba la mano y susurraba, ¿vino Diego hoy? Nunca vino, ¿verdad? En la ceremonia, la hermana de Margarita, Elena, estaba sentada a mi lado, secándose las lágrimas con un pañuelo de tela. Nuestros vecinos de toda la vida llenaban las bancas de atrás. Las compañeras de Margarita, de la biblioteca pública donde trabajó por 20 años, vinieron a presentar sus respetos. Incluso doña Patti, la vecina de la esquina que apenas podía caminar por la artritis, hizo el esfuerzo de estar ahí. Pero el asiento de Diego permaneció vacío, como un hueco en el alma. Revisé mi teléfono durante todo el servicio, rogando por una llamada, un mensaje, cualquier cosa que explicara su ausencia. Tal vez había una emergencia. Tal vez su vuelo se había retrasado. Inventé 1000 excusas en mi cabeza porque la alternativa era un veneno demasiado amargo para tragar. Después del entierro, mientras la gente me daba el pésame y compartía recuerdos hermosos de Margarita, por fin recibí una notificación. Pero no era un mensaje de Diego. Era una alerta de Instagram, avisándome que mi hijo había subido una nueva foto. Mis dedos temblaban al abrir la aplicación. Y ahí estaba él. Bronceado, con una sonrisa de oreja a oreja, sosteniendo una piña colada con una sombrillita de papel. Ximena estaba a su lado, luciendo un diminuto bikini amarillo, con los brazos abiertos de par en par contra un fondo de aguas turquesas y arena blanca del Caribe. El texto al pie de la foto decía, disfrutando la vida mientras podamos. A veces solo necesitas escapar y recordar cómo se siente la verdadera felicidad. La hora de publicación marcaba que había sido subida hace apenas 20 minutos. Mientras yo estaba de pie frente a la tumba abierta de su madre, escuchando al sacerdote rezar el último Padre Nuestro, Diego estaba publicando fotos de sus vacaciones. Sentí que algo se quebraba dentro de mi pecho. Y no era mi corazón. Ese ya se había estado partiendo lentamente, pedazo a pedazo, durante los meses en que vi a Margarita apagarse. Esto era algo más profundo, la raíz misma que me unía a mi hijo. Creí conocer al niño al que le enseñé a andar en bicicleta en el parque. Al adolescente al que ayudé a llenar sus solicitudes para la universidad. Al joven que me llamaba cada domingo sin falta durante años. Esa conexión se partió en dos, con el sonido seco de una rama muerta al pisarla. Elena notó que me había quedado pasmado mirando la pantalla. Roberto, ¿estás bien?, me preguntó. No pude articular palabra. Solo le entregué el teléfono y vi cómo su rostro se transformaba de la preocupación al asco absoluto. Ese pequeño infeliz y egoísta, murmuró. Se contuvo de inmediato, miró de reojo a los demás dolientes y bajó la voz.
¿Cómo pudo hacer esto? Hoy, de todos los días. Recuperé mi teléfono y deslicé el dedo para leer los comentarios en su publicación. Sus amigos los felicitaban por esa tan merecida escapada. Había emojis de corazones y fuego, gente diciéndoles que se lo merecían y que disfrutaran cada instante. Ni una sola de esas personas parecía saber que la madre de Diego acababa de ser enterrada bajo 2 metros de tierra. Fue entonces cuando mi teléfono vibró de nuevo. El remitente en la pantalla decía Margarita. Mi corazón se detuvo en seco. Amor, ven a nuestra casa ahora mismo. Me quedé mirando la pantalla, con la vista nublada. El contacto de Margarita seguía guardado en mi celular, pero esto tenía que ser una broma macabra. Tal vez Diego había accedido a su cuenta de alguna forma. Tal vez era un mensaje retrasado que se había quedado atorado en la red. Pero la hora marcaba que acababa de ser enviado. Elena vio cómo la sangre abandonaba mi rostro. Roberto, ¿qué pasa? Le mostré el mensaje. Lo miró fijamente por un largo rato y luego levantó los ojos hacia mí. Eso es imposible, susurró. Sé que es imposible, le respondí con un hilo de voz, pero ahí está. La parte racional de mi mente buscaba explicaciones desesperadamente. Un error del sistema, un retraso de la compañía telefónica, alguien jugando una broma cruel. Pero otra parte de mí, esa parte que había amado a Margarita por más de 4 décadas, la parte que conocía su alma mejor que nadie en este mundo, me decía algo muy distinto. Margarita siempre fue metódica. Siempre iba un paso adelante. Cuando le diagnosticaron el cáncer, de inmediato comenzó a organizar todo. Actualizó su testamento, dejó pagados los arreglos florales de su propio funeral, incluso eligió el vestido con el que quería que la enterraran. Necesito asegurarme de que vas a estar bien, me dijo una tarde. Necesito dejar todos los cabos atados. ¿Y si esto no era un cabo suelto? ¿Y si esto era intencional? Miré alrededor del panteón una vez más. La mayoría de la gente ya se había retirado, caminando hacia sus autos o hacia la recepción que darían en la parroquia. Tomé a Elena del brazo y la aparté un poco. Necesito ir a la casa, le dije. Por supuesto que sí, me respondió con ternura. Estás agotado. Ha sido un día imposible. No, no me entiendes, la interrumpí. Necesito ir a la casa ahora mismo. Y necesito ir solo. Ella estudió mi rostro, leyendo algo en mis ojos que la hizo asentir lentamente. ¿Seguro que no quieres que te acompañe? Negué con la cabeza. Fuera lo que fuera que me estuviera esperando en casa, cualquier cosa que Margarita hubiera planeado, sentía en mis huesos que debía enfrentarlo a solas. El camino a casa pareció durar una eternidad, aunque solo estaba a 15 minutos de distancia. Nuestra casa de fachada blanca lucía exactamente igual que esa mañana cuando salí para el velorio. Pero, de alguna manera, se sentía distinta. Vacía. Un vacío que iba mucho más allá de la simple ausencia física de Margarita. Me quedé sentado en el auto un momento, mirando las ventanas, casi esperando ver la silueta de mi esposa moviéndose en el interior. Pero la casa estaba oscura y en completo silencio. Mis manos temblaban al meter la llave en la cerradura. Di un paso hacia el interior e, inmediatamente, supe que algo había cambiado. No era solo la falta de su calor, sino algo tangible. Algo se había movido de lugar. Sobre la mesa del comedor, donde esa mañana no había nada más que el periódico que no tuve tiempo de leer, ahora descansaba un sobremanila. Tenía mi nombre escrito con la inconfundible y cuidadosa caligrafía de Margarita. El corazón me latía con tanta fuerza que me retumbaba en los oídos mientras me acercaba, mis pasos resonando demasiado fuerte en la quietud de la casa. Dentro del sobre había 3 cosas: una llave que no reconocí, una carta escrita a mano por Margarita, y un pequeño trozo de papel con una dirección que nunca había visto. Mis manos temblaban tanto que apenas pude desdoblar el papel. Mi amado Roberto, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, entonces mis peores temores sobre Diego se han confirmado. Ruego a Dios estar equivocada, pero si no vino a mi funeral, si eligió estar en cualquier otro lado durante tu momento de mayor dolor, entonces necesitas saber la verdad sobre nuestro hijo. Tuve que dejar de leer y sentarme de golpe en la silla.
Margarita lo había anticipado. De alguna manera misteriosa, ella sabía que Diego no se presentaría hoy. La carta continuaba. Hace 3 meses, cuando estaba recibiendo mis tratamientos y tú estabas en el trabajo, noté algunas irregularidades en nuestros estados de cuenta. Pequeñas cantidades que desaparecían de aquí y de allá. Nada que llamara tu atención de inmediato, porque tú confiaste en Diego para que nos ayudara a administrar el dinero cuando yo me enfermé demasiado para hacer el papeleo. Recordé esos días. Margarita siempre había sido la administradora de la casa. Pero cuando las quimioterapias le robaron las fuerzas, le pidió a Diego que nos ayudara a pagar los servicios y organizar las cuentas. Él se mostró tan dispuesto, tan preocupado por asegurarse de que no tuviéramos que angustiarnos por cosas mundanas mientras lidiábamos con el cáncer. Empecé a llevar un registro, seguía la carta. Y Roberto, durante los últimos 2 años, Diego nos ha robado casi 900,000 pesos de nuestras cuentas. Ha estado usando nuestras tarjetas de crédito para cenas de lujo, hoteles exclusivos y fines de semana de compras. La llave en este sobre abre una caja de seguridad en el Banco Nacional. La caja número 212. Adentro, encontrarás copias de todo. Toda la evidencia que he estado reuniendo. Sentí una opresión en el pecho, como si unas garras me apretaran los pulmones. 900,000 pesos. Ese era el dinero que habíamos ahorrado para nuestro retiro con el sudor de toda una vida. Dinero que planeábamos usar para los gastos médicos de Margarita que el seguro no cubría. Dinero que pudo haber pagado tratamientos menos agresivos, enfermeras privadas, cualquier cosa que hubiera hecho sus últimos meses un poco menos un infierno. La dirección es de una investigadora privada llamada Sara Chávez, leí. La contraté hace 6 semanas cuando me di cuenta de la magnitud de lo que Diego estaba haciendo. Ella lo ha documentado todo. Diego no solo tiene un problema de gastos, Roberto. Nos ha estado mintiendo sobre su trabajo, sobre sus ingresos, sobre todo. Lo despidieron de su puesto en la agencia de publicidad hace 8 meses, pero nunca nos lo dijo. Ha estado usando nuestro dinero para mantener la ilusión de que él y Ximena son exitosos. Bajé la carta y me quedé mirando la pared de la sala, esa pared donde Margarita y yo habíamos colgado nuestras fotos familiares a lo largo de los años. Fotos de Diego de bebé, de sus primeros pasos, de su graduación de la universidad. En cada imagen, él aparecía sonriendo, luciendo como el hijo perfecto. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude estar tan ciego? Pero justo al hacerme esas preguntas, me di cuenta de que no había estado completamente ciego. Hubo señales. La ropa de diseñador que Diego usaba cuando venía a visitarnos, a pesar de que juraba estar apretado de dinero. La forma en que siempre parecía tener efectivo para comprarle regalos extravagantes a Ximena, pero jamás aportó un solo peso para las medicinas de su madre. Las respuestas evasivas y cortantes cuando le preguntaba por su trabajo. Volví a tomar la carta. Mi mano estaba más firme ahora, pero mi corazón galopaba de rabia. Quería enfrentarlo, gritarle. Pero entonces leí algo que me rompió el alma de una forma mucho más profunda que el robo del dinero. Escuché por accidente una conversación telefónica que tuvo con Ximena hace 3 semanas, escribió Margarita. Él estaba de pie en nuestro patio, pensando que yo estaba dormida en el cuarto de arriba. Dijo. Y nunca olvidaré estas palabras, ya no falta mucho. Mi mamá empeora cada día. Una vez que se vaya, heredaremos todo y por fin podremos vivir la vida que nos merecemos. Las palabras me golpearon con la fuerza de un impacto físico. Me doblé sobre la mesa, buscando aire desesperadamente, como si me hubieran sacado el aliento de un golpe. Diego había estado esperando a que su madre muriera. Contando los días. Planeándolo. Roberto, necesito que sepas que nunca te dije nada de esto porque no quería que tus últimos meses conmigo estuvieran llenos de rabia y de la angustia de perder a Diego. Quería que tuviéramos paz. Pero tampoco podía dejar que se saliera con la suya. He cambiado nuestro testamento. He movido nuestro dinero. He protegido lo que construimos juntos, y he dejado instrucciones precisas de cómo manejar esta situación. La carta detallaba cómo Margarita había movido en secreto la mayor parte de nuestros ahorros a cuentas de las que Diego no tenía idea.
Había consultado con una notaria y reestructurado nuestro patrimonio de maneras que evitarían que Diego heredara cualquier cosa de valor. Pero más que eso, había tejido un plan para desenmascararlo y obligarlo a enfrentar las consecuencias de sus actos. Sé que esto es demasiado para procesar el mismo día de mi funeral, mi amor. Pero la ausencia de Diego hoy me dice todo lo que necesito saber sobre quién es él en realidad. El hijo que criamos, el niño que amamos, se ha ido. Esta persona que le robó a su madre moribunda, que celebró mientras su padre lloraba a solas, este ya no es nuestro Diego. Quizá nunca lo fue. Me descubrí llorando entonces. Y no solo lloraba de luto por haber perdido a la mujer de mi vida, sino por la devastadora revelación de que había perdido a mi hijo mucho antes de este día. Tal vez nunca lo conocí realmente. La última parte de la carta contenía instrucciones muy específicas. Debía ir al banco a la mañana siguiente, abrir la caja de seguridad, revisar toda la evidencia que Margarita había recopilado y luego reunirme con la investigadora, Sara Chávez, para discutir los siguientes pasos. Había también un sobre más pequeño, cerrado, que decía, abrir únicamente si Diego viene a la casa exigiendo su herencia. Miré ese pequeño sobre durante mucho tiempo, sabiendo que su contenido probablemente destruiría cualquier rastro de relación que quedara entre Diego y yo. Pero después de ver esas malditas fotos en la playa, después de leer sobre la conversación en el patio, ya no estaba seguro de que quedara alguna relación por destruir. Mi celular vibró con otra notificación. Otra publicación de Diego en Instagram. Esta vez era un video de él y Ximena en lo que parecía un restaurante lujosísimo, brindando con copas de champaña. El texto decía, celebrando nuevos comienzos. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en negatividad. Brindemos por vivir auténticamente y rodearnos de las personas que realmente importan. Me quedé mirando esa última línea. Las personas que realmente importan. Aparentemente, su madre recién fallecida y su padre destrozado de dolor no lograron entrar en esa lista. Caminé hacia el lado de la cama de Margarita y me senté, abrazando su almohada contra mi pecho. Todavía olía a su perfume de gardenias. Durante 42 años, ella había sido mi compañera, mi mejor amiga, mi ancla en las tormentas. Incluso en la muerte, seguía protegiéndome. Seguía yendo un paso adelante, tratando de escudarme del dolor mientras se aseguraba de que se hiciera justicia. Mañana, iría al banco. Me reuniría con la investigadora privada. Descubriría la magnitud total de la traición de mi propia sangre y decidiría cómo responder. Pero esta noche, solo quería quedarme sentado en la casa que Margarita y yo habíamos compartido, y tratar de procesar el hecho de que, en el lapso de un solo día, había enterrado a mi esposa y descubierto que mi hijo era un completo extraño. A la mañana siguiente, manejé hacia el Banco Nacional con la llave de Margarita apretada en mi palma sudorosa. La caja de seguridad reveló todo lo que ella había prometido, y más. Estados de cuenta que mostraban retiros sistemáticos de efectivo. Facturas de tarjetas de crédito por compras de lujo que yo jamás había autorizado. Recibos de cenas en restaurantes de 5 estrellas en las mismas fechas en que Margarita estaba internada en el hospital recibiendo quimioterapia. Fotografías, tomadas por la investigadora, de Diego y Ximena saliendo de tiendas exclusivas como el Palacio de Hierro, cargados de bolsas pagadas con lo que ahora sabía que era dinero robado. Pero la evidencia más destructiva era una carpeta etiquetada como registros de audio. Sara Chávez había logrado, de alguna manera, obtener grabaciones de las conversaciones de Diego con Ximena. Las escuché en mi auto, en el estacionamiento del banco. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Se está debilitando cada día, se escuchaba la voz de Diego a través de la pequeña grabadora. El doctor cree que le queda un mes o dos, a lo mucho. Gracias a Dios, respondió la voz de Ximena. Ya no puedo seguir fingiendo que me importa por mucho más tiempo. ¿Viste esa tarjetita tan patética que me mandó por mi cumpleaños? Ay, claro. Quiero un sentimiento barato de farmacia de una mujer que se está muriendo. Una vez que se vaya, tendremos acceso a todo. Mi papá es demasiado emocional para pensar con claridad sobre el dinero. Seguro me va a entregar todo para que yo lo administre, y entonces por fin podremos largarnos de este pueblo aburrido y mudarnos a un lugar con verdadera cultura.
Tal vez a Los Cabos. Siempre he querido una casa cerca de la playa. Tuve que apagar la grabadora. Me quedé sentado en el auto durante 20 minutos, solo respirando, tratando de tragar la crueldad tan casual en sus voces. No solo estaban robando dinero. Estaban haciendo una cuenta regresiva, tachando los días en el calendario hasta que Margarita muriera. 3 días después, Diego por fin regresó. Yo estaba sentado en el jardín de Margarita cuando escuché su auto entrar a la cochera. Ella solía pasar horas aquí afuera, especialmente durante sus tratamientos, cuando el aire fresco le ayudaba con las náuseas. Yo había estado saliendo al jardín cada tarde desde el funeral, sentándome entre sus rosales y bugambilias, solo para sentirla cerca. Diego caminó hacia el patio trasero como si fuera el dueño del lugar, con Ximena pisándole los talones. Ambos seguían luciendo el bronceado de sus vacaciones en el Caribe. Y Ximena cargaba bolsas de tiendas caras. Se veían relajados, renovados, como personas que regresan de un descanso muy merecido, no como hijos que acaban de faltar al entierro de su madre. «Hola, papá», dijo Diego, con un tono tan casual como si su ausencia no requiriera ninguna explicación. «Perdón que no pudimos regresar a tiempo. Retrasos en los vuelos, ya sabes cómo es esto». Lo miré fijamente durante un largo rato. Este era mi hijo. El bebé que sostuve en mis brazos hacía 35 años. El niño al que le enseñé a lanzar una pelota y a manejar un auto. Pero la persona parada frente a mí era un intruso que usaba el rostro de mi hijo. «Faltaste al funeral de tu madre», le dije en voz baja. Diego se encogió de hombros. «Lo sé, y me siento terrible por eso. Pero ¿sabes qué? Mi mamá hubiera querido que fuéramos felices, ¿verdad? Ella no habría querido que canceláramos nuestro viaje y perdiéramos todo ese dinero». Ximena dio un paso al frente, con una voz asquerosamente dulce. «Estábamos devastados por no poder estar aquí, Roberto. Pero sabíamos que tú tenías todo bajo control. Eres tan fuerte». Me puse de pie lentamente, sacudiéndome la tierra del jardín de mis pantalones. «Entren. Tenemos que hablar». Una vez en la sala, Diego comenzó a mirar a su alrededor de inmediato, con la mirada calculadora de alguien que está tasando una propiedad. Levantó uno de los jarrones antiguos de Margarita, examinándolo como si estuviera calculando su valor en el mercado. «Bueno», dijo, volviendo a poner el jarrón en su lugar. «Supongo que tenemos que empezar a hablar de las cosas prácticas. La casa, el seguro de vida de mi mamá, los activos de los negocios. Sé que es difícil pensar en esto ahorita, pero entre más pronto dejemos todo organizado, mejor». «Tienes razón», le contesté. «Tenemos que hablar de cosas prácticas». Caminé hacia el escritorio donde Margarita solía pagar las cuentas y saqué el sobre pequeño que me había dejado. El que decía, abrir únicamente si Diego viene a la casa exigiendo su herencia. Adentro había una sola hoja de papel con una lista de fechas, cantidades y números de cuenta. «¿Qué es eso?», preguntó Diego, intentando sonar casual, pero pude escuchar cómo la tensión se colaba en su voz. «Tu madre llevaba registros muy detallados», dije, sin apartar la vista del papel. «Siempre fue muy buena con los números». Ximena y Diego intercambiaron una mirada rápida. Ella se acercó a él, tocándole el brazo en lo que parecía un gesto de apoyo, pero que se sentía más como una advertencia. «¿Registros de qué?», inquirió Diego. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Lo miré de verdad. «De los casi 900,000 pesos que nos has robado durante los últimos 2 años». El silencio en la habitación fue ensordecedor. El rostro de Diego pasó por varias expresiones en una sucesión vertiginosa: sorpresa, miedo, y luego algo más duro, algo frío y calculador. «No sé de qué estás hablando», dijo por fin. Comencé a leer del papel. 15 de marzo del año pasado. 15,000 pesos retirados de nuestra cuenta de ahorros. El mismo día que tú y Ximena cenaron en ese restaurante exclusivísimo de la ciudad. El recibo muestra una cuenta de 14,500 pesos. Diego apretó la mandíbula. «Estás confundido, papá. Estás de luto y no estás pensando con claridad». 22 de abril, continué.
30,000 pesos cargados a nuestra tarjeta de crédito en el Palacio de Hierro. La publicación de Ximena en Instagram de ese mismo día la muestra con bolsas de esa tienda, hablando de su día de terapia de compras. El rostro de Ximena se había puesto pálido como el papel, pero Diego dio un paso hacia mí con actitud agresiva. Esto es una locura. Mi mamá estaba enferma. Estaba medicada. Seguramente se confundió con las finanzas. 3 de junio, seguí, y mi voz se iba volviendo más fuerte, más firme. 40,000 pesos transferidos a tu cuenta personal. El mismo día que publicaste sobre tu viaje sorpresa, de fin de semana al Valle de Guadalupe. Ya basta, gritó Diego, alzando la voz. Solo detente. Este es exactamente el tipo de comportamiento paranoico que volvía loca a mi mamá cuando estaba enferma. Fue entonces cuando algo dentro de mí terminó de romperse por completo. No te atrevas a hablar de tu madre de esa manera, rugí. Se murió preguntando por ti. Todos y cada uno de los malditos días preguntó a qué hora ibas a venir a visitarla. Y yo estaba lidiando con mis propios problemas, me gritó Diego de vuelta. ¿Crees que fue fácil para mí verla consumirse? ¿Crees que disfrutaba verla en ese estado? Así que en lugar de eso, decidiste robarle. La máscara de Diego finalmente cayó al suelo y se hizo pedazos. El hijo preocupado, el familiar de luto, todo eso desapareció, y vi al hombre que realmente era. No robamos nada, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Tomamos lo que necesitábamos para sobrevivir. Tú y mi mamá nunca entendieron lo que es tratar de construir una vida en esta economía. Tenemos gastos. Tenemos una imagen que mantener. Con dinero que iba a ser nuestro de todos modos, soltó Ximena de repente, y de inmediato puso cara de arrepentimiento por haber abierto la boca. Diego le lanzó una mirada fulminante, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba sobre la mesa. Ahí lo tienen, dije en voz baja. Estaban esperando a que se muriera. Ella no quiso decir eso, se apresuró a decir Diego, pero su voz no tenía convicción. Caminé hacia el escritorio y saqué la pequeña grabadora que Sara Chávez me había entregado. ¿Te gustaría escuchar la conversación que tuviste con Ximena hace 3 semanas? ¿Esa en la que discutían cuánto tiempo más le quedaba de vida a tu madre? Diego se quedó estático, como una estatua de sal. El rostro de Ximena se descompuso y empezó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran las lágrimas de pánico de alguien que ha sido acorralado. Nos grabaste, la voz de Diego era apenas un susurro. Tu madre te grabó. Contrató a una investigadora privada cuando se dio cuenta de lo que estabas haciendo. Ella lo documentó todo. Diego se dejó caer en un sillón, hundiendo el rostro entre las manos. Por un segundo, creí ver un destello del hijo que yo había criado, alguien que tal vez era capaz de sentir vergüenza o arrepentimiento. Pero cuando levantó la vista, sus ojos eran fríos, calculadores, como los de un extraño. Está bien, dijo. Nos atrapaste. ¿Y ahora qué quieres? ¿Quieres que te lo paguemos? Podemos llegar a un acuerdo, hacer un plan de pagos. Lo miré, sin poder creer lo que escuchaba. Incluso ahora, atrapado en su red de mentiras, estaba tratando de negociar. Lo que quiero, dije lentamente, midiendo cada palabra, es que te largues. Los dos. Lárguense de mi casa y no vuelvan nunca más. Esta es la casa de mi infancia, protestó Diego, poniéndose de pie. No puedes simplemente echarme a la calle. Es mi casa. Mi nombre está en las escrituras, Diego. Y ya no eres bienvenido aquí. Ximena había dejado de llorar y ahora miraba a Diego con algo parecido a la desesperación pura. Dile de las deudas, siseó entre dientes. Dile que necesitamos el dinero de la herencia. Diego la fulminó con la mirada, pero ahora yo también podía ver el pánico en sus ojos. Tenemos algunas obligaciones financieras, dijo con cuidado. Contábamos con... Hicimos algunas inversiones basadas en activos futuros. Gastaste dinero que no tenías porque asumiste que tu madre iba a morir y te dejaría todo. No es tan simple, dijo Diego, pero su voz sonaba débil, patética.
Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Sí, es así de simple. Lárgate. Diego se levantó despacio, con el rostro convertido en una mezcla de furia y miedo. Te vas a arrepentir de esto, papá. Somos tu familia. Cuando estés viejo, enfermo y solo, no vengas llorando a buscarnos. Ya estoy solo, le respondí. Mi esposa está muerta, y mi hijo murió mucho antes que ella. Salieron sin decir una palabra más. Ximena sollozaba dramáticamente mientras caminaban hacia su auto. Los observé desde la ventana. Diego se quedó sentado frente al volante durante varios minutos, probablemente tratando de calcular cuál sería su siguiente jugada. Finalmente, arrancó y se fueron. Solo entonces me permití hundirme en el sillón favorito de Margarita, y por fin, llorar por todo lo que había perdido. No supe nada de Diego durante las 2 semanas posteriores a que lo eché de la casa. Pasé esos días siguiendo al pie de la letra las detalladas instrucciones de Margarita, reuniéndome con abogados y asesores financieros, descubriendo la verdadera magnitud de lo que ella había puesto en marcha antes de su muerte. Mi esposa había estado planeando esta confrontación durante meses, y su preparación era exhaustiva y devastadora. La investigadora privada, Sara Chávez, me citó en un café del centro para repasar los últimos detalles. Era una mujer menuda, seria, de mirada penetrante, que hablaba con frases precisas y medidas. Su esposa fue muy específica sobre sus deseos, me dijo Sara, extendiendo una serie de documentos sobre la mesa. Quería asegurarse de que Diego enfrentara consecuencias reales, no solo emocionales. Me mostró estados de cuenta que probaban que Margarita había movido silenciosamente 1,5 millones de pesos, casi la totalidad de nuestros ahorros de vida, a una nueva cuenta a la que solo yo tenía acceso. También había cambiado a los beneficiarios de todas nuestras pólizas de seguro y cuentas de retiro. Pero esa no es la parte más significativa, continuó Sara. Ella también documentó el robo de Diego y presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público. Ha estado ahí, archivada, esperando su firma para proceder. Miré la denuncia penal, viendo el nombre de mi hijo escrito bajo el rubro de imputado. Margarita la había firmado 3 semanas antes de morir. Si usted decide seguir adelante con esto, explicó Sara, Diego enfrentaría cargos graves por fraude agravado y robo. Dada la cantidad y el hecho de que las víctimas eran de la tercera edad, y una de ellas padecía una enfermedad terminal, podría enfrentar una sentencia de cárcel muy severa. Dejé los papeles sobre la mesa con las manos temblorosas. Margarita me había dado el poder absoluto para destruir la vida de nuestro hijo, pero también me había dado la libertad de elegir. Hay más, dijo Sara con un tono más suave. Rastreamos a dónde fue a parar el dinero robado. Diego y Ximena tienen deudas monumentales. Tarjetas de crédito al tope, préstamos personales, el contrato de arrendamiento de un departamento de lujo que no pueden pagar. Han estado viviendo en una burbuja de fantasía, muy por encima de sus posibilidades, contando con su herencia para cubrir el hueco. Me entregó otro expediente. Deben aproximadamente 1,200,000 pesos en diversas deudas. Sin la herencia que estaban esperando, se enfrentan a la ruina financiera y al embargo en cuestión de meses. Manejé de regreso a casa esa tarde con el plan final de Margarita pesando sobre mis hombros. Ella había acomodado las piezas perfectamente. Diego nos había robado, había vivido a expensas de nuestro sudor, y había esperado como un buitre a que ella muriera para heredar lo que quedaba. Ahora, recibiría exactamente lo que merecía, nada. Esa misma noche llamé a mi abogada, Patricia Valdés, una vieja amiga de Margarita, y le dije que procediera con el cambio de testamento exactamente como mi esposa lo había especificado. En lugar de dejarle todo a Diego, nuestro patrimonio entero pasaría a la Fundación Margarita para la Investigación del Cáncer, una organización benéfica que mi esposa había constituido en sus últimas semanas de vida. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Diego. Papá, necesitamos hablar. Su voz sonaba tensa, rasposa de desesperación. He estado pensando en lo que pasó y quiero arreglar las cosas. Es demasiado tarde para eso, Diego. No, no lo es. Mira, sé que cometimos errores, pero somos sangre. Podemos superar esto. Pude escuchar a Ximena en el fondo,
susurrándole cosas con urgencia. Claramente, estaban con el agua hasta el cuello. De hecho, le contesté, creo que es hora de que nos volvamos a ver. Ven a la casa mañana a las 2 de la tarde. Gracias, papá. Gracias. Ahí estaremos. A la tarde siguiente, Diego y Ximena llegaron con un aspecto demacrado. La ropa de diseñador de Ximena no podía ocultar las profundas líneas de estrés alrededor de sus ojos, y Diego había perdido peso. Se sentaron en la orilla del sofá, rígidos, como personas que saben que están en territorio hostil. Papá, empezó Diego, quiero pedirte perdón. De verdad, perdón. Estuvimos mal al tomar ese dinero sin preguntar. Estuvimos mal al faltar al funeral de mi mamá. Hemos estado reflexionando mucho y queremos pagar hasta el último centavo. Ximena asintió con fervor. Ya hablamos con un asesor financiero para armar un plan de pagos. Podemos devolverte todo el dinero en unos 5 años. Los miré a ambos en silencio por un largo momento. 5 años, tal vez menos, se apresuró a añadir Diego. Ambos vamos a conseguir nuevos trabajos, puestos mejor pagados. Podemos arreglar esto. Me levanté y caminé hacia el escritorio donde había dejado los documentos que Patricia había preparado. Eso es muy generoso de su parte, pero es innecesario. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ximena, frunciendo el ceño. Le entregué a Diego una copia del Nuevo Testamento. Tu madre cambió su testamento antes de morir. No vas a heredar absolutamente nada. La cara de Diego perdió todo color mientras leía el documento. Esto dice que todo va a una fundación. La Fundación Margarita para la Investigación del Cáncer. Tu madre la fundó un mes antes de fallecer. No puedes hacer esto, gritó Ximena, levantando la voz. Necesitamos ese dinero. Tenemos obligaciones. ¿Qué clase de obligaciones?, pregunté. Diego y Ximena intercambiaron miradas de pánico absoluto. Finalmente, Diego habló. Pedimos dinero prestado. Cantidades muy grandes. Se suponía que lo pagaríamos después de que mi mamá muriera y yo heredara sus bienes. No es lo que parece, protestó Diego débilmente. Es exactamente lo que parece. Pidieron préstamos contando con su herencia para pagarlos. Igual que nos robaron, contando con el hecho de que nunca meteríamos a la cárcel a nuestro propio hijo. Ximena soltó en llanto. Roberto, por favor. No lo entiendes. Estas no son deudas de tarjetas de crédito, le pedimos prestado a gente muy seria. Si no les pagamos. No terminó la frase, pero la implicación flotaba pesada en el aire. Se habían metido con prestamistas peligrosos, agiotistas o algo peor. ¿Cuánto deben?, pregunté. 1.200.000 pesos, admitió Diego, tragando saliva. Pero si tan solo pudiéramos obtener una parte de la herencia, aunque sea la mitad, podemos negociar con ellos. Caminé de vuelta al escritorio y saqué otro documento. Tengo una propuesta para ustedes. Diego se inclinó hacia adelante, aferrándose a la esperanza. Lo que sea, papá. ¿Qué necesitas? Quiero que firmes esta confesión detallando cada peso que nos robaste durante los últimos 2 años. Cada cantidad, cada fecha, cada mentira que nos dijiste. ¿Para qué?, preguntó Ximena, con los ojos entrecerrados por la sospecha. Porque si firmas esto, te daré 1.000.000 de pesos para que pagues tus deudas, y desaparezcas de mi vida para siempre. El silencio cayó sobre la sala como una losa de plomo. Diego leyó la confesión, y su rostro se iba volviendo más gris con cada página. Esto es admitir un delito grave, dijo por fin. Sí, lo es. Y si lo firmas, tendré prueba legal de tus crímenes. Pero también te daré el dinero suficiente para empezar de nuevo en cualquier otro lado. ¿Y si no lo firmamos?, retó Ximena. Saqué la denuncia penal que Margarita había dejado preparada. Entonces mañana a primera hora presento esto en el Ministerio Público. Sara Chávez ya tiene todo el expediente armado. Te arrestarán antes del fin de semana. Diego se quedó mirando los papeles en sus manos. Nos estás chantajeando. Te estoy ofreciendo una opción. La misma opción que tu madre quiso darte.
Asume la responsabilidad de lo que has hecho y acepta las consecuencias, o enfréntate a consecuencias mucho peores en los tribunales. Ximena agarró a Diego del brazo, clavándole las uñas. Tenemos que firmarlo. No tenemos otra salida. Hay una condición más, añadí. Ambos firmarán un acuerdo donde se comprometen a nunca volver a contactarme. Ni llamadas, ni cartas, ni aparecerse por mi casa. Toman el dinero y se esfuman. Diego paseó la mirada por la sala, deteniéndose en las fotos de cuando era niño, en la vida a la que estaba renunciando. Por un instante, creí ver un arrepentimiento genuino en el fondo de sus ojos. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, dijo en un susurro. Cuando empezó, solo necesitaba un poco de ayuda. Pensé que lo devolvería antes de que se dieran cuenta. Pero no lo devolviste. Tomaste más y más. Y celebraste cuando tu madre murió. Diego se estremeció. Yo no celebré. Subiste fotos en la playa mientras la estábamos enterrando. No tuvo respuesta para eso. Miró a Ximena, que seguía llorando, y luego volvió a mirar la confesión. Si firmo esto, prometes no presentar los cargos penales. Mientras cumplas con el acuerdo y te mantengas fuera de mi vida para siempre. Diego tomó la pluma con una mano que le temblaba incontrolablemente. 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos a cambio del destierro. Firmó la confesión. Ximena firmó su declaración. Les extendí un cheque de caja de la cuenta que Margarita había preparado. Dinero que alguna vez habría sido suyo por derecho, pero que ahora era el precio de su exilio. Se marcharon esa misma tarde, con un cheque de caja y maletas llenas de sus pertenencias. Diego se detuvo en la puerta y me miró por encima del hombro, con algo que podría haber sido remordimiento genuino. Lo siento, papá. Por todo. No le respondí. Un lo siento ya no era suficiente. Después de que su auto desapareció al final de la calle, me senté en el jardín de Margarita y llamé a Patricia Valdés. Ya está hecho, le dije. Firmaron la confesión. Se fueron. Bien, me respondió ella. Margarita estaría orgullosa de ti. Les tuviste más misericordia de la que merecían. Esa noche, abrí una botella de vino tinto que Margarita y yo habíamos guardado para nuestro 45 aniversario, y brindé por su memoria. Ella me había protegido incluso desde el más allá, y le había dado a nuestro hijo una última oportunidad para demostrar quién era en realidad. Él había reprobado la prueba, pero yo por fin era libre. Durante 3 meses después de que Diego y Ximena se marcharon de la ciudad con su 1.000.000 de pesos, no supe nada de ellos. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, habían aprendido algo del peso de sus propias acciones. Que tal vez habían usado el dinero para empezar de cero, buscar un trabajo honesto y reconstruir sus vidas. Debí haberlo sabido. La primera señal de que todo se estaba desmoronando llegó a través de Elena, la hermana de Margarita. Me llamó un martes por la noche, mientras yo leía sentado en el sillón de mi esposa. Roberto, me dijo, con la voz apretada por la angustia. Acabo de colgar con mi amiga Linda, la que vive en Monterrey. Dice que vio a Diego y a Ximena en un casino allá, el fin de semana pasado. Sentí un vacío en el estómago. ¿Un casino? No solo estaban de visita, Roberto. Linda trabaja en ese medio. Dijo que estaban hospedados en la suite de los grandes apostadores, tirando el dinero como si fueran magnates. Diego estaba jugando póker en las mesas donde la apuesta mínima es de miles de pesos. Cerré los ojos y sentí que una losa conocida se me instalaba en el pecho. Por supuesto. Estaban apostando. El 1.000.000 de pesos que les había dado para limpiar sus deudas y empezar de nuevo, se había convertido en fichas de casino. ¿Hay algo más?, continuó Elena, con evidente recelo. Linda dijo que Ximena andaba borracha, presumiéndole a otros huéspedes cómo habían jugado al viejo a la perfección para sacarle exactamente lo que querían. La traición ya no debería haberme sorprendido, pero igual se sintió como una patada en las costillas. Incluso después de todo, una pequeña y tonta parte de mi corazón había guardado la esperanza de que Diego usara esta oportunidad para cambiar, para convertirse en el hombre que Margarita y yo intentamos forjar. 2 semanas después,
recibí una llamada de Sara Chávez. Señor Roberto, me dijo la investigadora. Pensé que debía saber que Diego y Ximena están de regreso en la ciudad. Pero no se están quedando en ningún lugar bonito. Me citó en el mismo café donde habíamos discutido los planes de Margarita. Esta vez, las noticias que traía eran devastadoras de una manera distinta. Se quemaron $1.000.000 en 6 semanas, me informó, deslizando una carpeta sobre la mesa. La mayor parte se esfumó en pérdidas de casino en Monterrey y en viajes rápidos a Las Vegas. El resto se fue en hoteles de lujo y cenas caras. Nunca pagaron ni una sola de sus deudas. Abrí la carpeta y vi fotografías de Diego y Ximena con un aspecto demacrado, casi salvaje. Estaban claramente en la ruina otra vez, pero ahora se veían aterrados. La gente a la que le deben dinero ya no está siendo paciente, continuó Sara. Según mis fuentes, Diego y Ximena están bajo una presión muy seria, muy peligrosa, para pagar. Se han estado quedando en moteles de mala muerte en las afueras, moviéndose cada par de días. Y ahora regresaron aquí. Regresaron porque están desesperados. La familia de Ximena ya les cerró la puerta, y quemaron todos los puentes con sus amigos. Usted es su última esperanza. Sara me mostró más fotos tomadas en la última semana. Diego intentando conseguir trabajo en varios negocios del pueblo, siendo rechazado en todos. Ximena llorando afuera de un banco, presumiblemente tras que le negaran un préstamo. Ambos lucían en los huesos, derrotados por la vida. Hay algo más, dijo Sara con cuidado. Ayer, Diego fue a las oficinas del periódico local. Pasó 2 horas hablando con un reportero. La sangre se me heló. ¿Sobre qué? No lo sé con certeza, pero dada su situación, sospecho que está tratando de crear presión mediática. Hacerlo quedar a usted como el padre desalmado que abandonó a su hijo en su momento de mayor necesidad. Esa misma noche, Diego confirmó mis sospechas. Me llamó por primera vez desde que se fue. Papá. Su voz era un hilo rasposo, cargado de desesperación. Necesitamos hablar. Creí que nuestro acuerdo era que nunca volverías a contactarme. El acuerdo es nulo, soltó deprisa. Nunca tuvimos la oportunidad de establecernos bien. El dinero no fue suficiente. El dinero era para pagar tus deudas y darte un nuevo comienzo. Es complicado, papá. Hubo gastos imprevistos, contratiempos. Mira, podemos vernos, por favor. Soy tu hijo. Podemos arreglar esto. En contra de mi mejor juicio, acepté verlo en una fonda a las afueras del pueblo. Llegué y encontré a Diego solo. Parecía haber envejecido 10 años en 3 meses. Su ropa estaba arrugada, la barba crecida y desigual, los ojos inyectados en sangre. ¿Dónde está Ximena?, le pregunté al sentarme frente a él. Me dejó, respondió con sequedad. Hace 2 semanas. Dijo que ya no aguantaba el estrés. Encontró a un tipo con dinero y se largó a Cancún. Sentí un chispazo de algo que pudo haber sido lástima, pero lo apagué de inmediato. Lamento escuchar eso. ¿De verdad? Porque tú eres la razón por la que se fue. Si no me hubieras cortado los fondos, si tan solo nos hubieras ayudado como se supone que la familia debe ayudar a la familia, nada de esto habría pasado. Diego, le robaste a tu madre mientras estaba muriendo. Yo pedí prestado a mi familia cuando estaba en problemas. Hay una diferencia. Nunca tuviste la intención de pagarlo. Tú no sabes cuáles eran mis intenciones, alzó la voz, atrayendo las miradas de los demás comensales. Solo decidiste que yo era culpable y me tiraste a la basura como si no valiera nada. Estudié su rostro, buscando cualquier rastro del hombre que yo había criado, cualquier indicio de responsabilidad o arrepentimiento real. Solo vi rabia y la arrogancia de quien se cree con derecho a todo. ¿Qué es lo que quieres, Diego? Quiero que hagas lo correcto. Quiero que ayudes a tu hijo cuando está en el suelo. Quiero que recuerdes que la familia significa algo. ¿Cuánto dinero quieres? Sus ojos se iluminaron con una esperanza enferma. Con 600,000 pesos podría volver a levantarme. Tengo una oportunidad de trabajo en Los Cabos, pero necesito capital para llegar allá y establecerme.
No, 400.000, entonces. Solo para pagar las deudas más urgentes. Hizo una pausa, tragando aire. No, papá, 200.000. Solo 200.000 pesos para mantenerme vivo. Lo miré sentado al otro lado de la mesa, a este extraño que llevaba el rostro de mi hijo, y sentí algo que nunca esperé sentir hacia mi propia sangre, un desapego emocional absoluto. Hace 3 meses tenías 1 millón de pesos en las manos, le dije con una calma gélida. Lo apostaste en los casinos en lugar de pagar tus deudas o construirte una vida. ¿Por qué darte más dinero cambiaría las cosas? Porque ya aprendí mi lección. Porque esta vez lo haré mejor. No has aprendido nada, Diego. Sigues culpando a todo el mundo de tus problemas. Sigues buscando que alguien más te rescate de las consecuencias de tus propias decisiones. Me sostuvo la mirada por un largo momento, y vi cómo algo cambiaba en su expresión. La falsa humildad se evaporó, reemplazada por un cálculo frío y venenoso. «Sabes», dijo arrastrando las palabras. «He estado hablando con algunas personas en el pueblo. Les he contado cómo abandonaste a tu propio hijo justo después de que murió su madre. Cómo estás sentado sobre una montaña de dinero mientras tu único hijo está en la calle, desesperado. ¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo que la gente está empezando a hacer preguntas. Se preguntan qué clase de hombre deja que su hijo sufra así, qué pasó realmente con el dinero de mi mamá, y si eres de verdad el viudo desconsolado que finges ser». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Diego amenazaba con destruir mi reputación de la misma forma en que había destruido todo lo demás en su vida. «La gente de aquí me conoce desde hace 40 años», le respondí. «Conocían a tu madre. Sabían qué clase de persona era ella. ¿De verdad crees que van a creer que de repente me convertí en un monstruo? Van a creer lo que vean», escupió Diego. «A un viejo rico que no ayuda a su hijo desesperado. Y cuando el periódico publique la historia de cómo me echaste a la calle justo después del funeral de mi mamá, de cómo te negaste a darme mi herencia, la gente va a empezar a dudar». Me puse de pie lentamente, mirando desde arriba a esta persona que compartía mi sangre, pero que se había convertido en un ser completamente ajeno a mí. «Haz lo que tengas que hacer, Diego». Pero nuestra relación se acabó. Lo dejé sentado en aquella fonda. Y mientras manejaba de regreso, me di cuenta de que Margarita había tenido razón en todo. Ella sabía que este día llegaría. Sabía que Diego quemaría cualquier cantidad de dinero que le diéramos y regresaría por más. Sabía que, al final, intentaría destruirnos antes que enfrentar la verdad sobre sí mismo. 3 días después, el periódico publicó la historia. El titular decía: «Hijo local afirma que su padre anciano lo abandonó tras la muerte de su madre». Diego se había pintado como la víctima de un padre cruel y avaricioso que lo había desheredado sin motivo. Pero Sara Chávez también había tenido razón en otra cosa. La gente de nuestro pueblo nos conocía a Margarita y a mí desde hacía décadas. Sabían de qué madera estábamos hechos. Y, lo que es más importante, también habían estado observando a Diego durante años. La historia le estalló en la cara de manera espectacular. En lugar de ganar simpatía, Diego se encontró frente a una comunidad que lo había visto crecer, que lo había visto decepcionar a sus padres una y otra vez, y que sabía perfectamente que se había saltado el funeral de su propia madre para irse de vacaciones a la playa. El periódico recibió decenas de cartas apoyándome y condenando la bajeza de Diego. Personas que conocieron a Margarita compartieron historias sobre lo angustiada que vivía por la irresponsabilidad de su hijo. Sus antiguos jefes hablaron públicamente sobre su historial laboral y su falta de carácter. En menos de una semana, Diego se había convertido en un paria en la única comunidad que quizá podría haberlo ayudado. Pero aún no dejaba de pelear. La confrontación final ocurrió en una mañana fría de noviembre, exactamente 8 meses después del funeral de Margarita. Yo estaba en su jardín, podando los rosales para prepararlos para el invierno, cuando escuché pasos en el sendero de piedra detrás de mí. No necesité voltear para saber quién era. «Hola, Diego». Se veía terrible. En los huesos, sin rasurar, usando ropa que no se había lavado en días.
La rabia desesperada que lo había mantenido a flote durante meses de planes fracasados había sido reemplazada por algo mucho peor, la mirada vacía y hundida de alguien que finalmente se ha quedado sin opciones. No tengo a dónde más ir, dijo simplemente. Seguí trabajando con las rosas, cortando las ramas muertas, protegiendo lo que aún podía sobrevivir al invierno. Ese ya no es mi problema. Soy tu hijo. No, le dije, girándome por fin para encararlo. Mi hijo murió hace mucho tiempo. O tal vez nunca existió. La compostura de Diego se quebró. Sé que cometí errores, pero sigo siendo tu sangre. No puedes simplemente borrar eso. Mírame cómo lo hago. Se quedó ahí parado un momento, tambaleándose un poco, y me di cuenta de que probablemente estaba borracho, o algo peor. La gente a la que le debía dinero claramente lo había alcanzado. Tenía un moretón fresco en el pómulo y la mano izquierda envuelta en un vendaje sucio. Me van a matar, dijo en un susurro. La gente a la que le debo dinero. Ya no están jugando. No sentí nada. Ninguna oleada de protección paternal, ningún impulso de rescatarlo una vez más. La meticulosa documentación que hizo Margarita de su crueldad, de su despiadado desprecio por el sufrimiento de ella, había calcinado cualquier rastro de apego que yo pudiera conservar. Debiste haber pensado en eso antes de apostar el dinero que te di. Estaba desesperado. Ximena me dejó. No tenía nada. Pensé que si lograba ganar lo suficiente para pagarles a todos. Pensaste que podías resolver tu problema de apuestas apostando más. ¿Y cómo te funcionó eso? El rostro de Diego se contorsionó de furia. Eres un bastardo sin corazón. Con razón mi mamá era tan miserable al final. Viviendo con alguien que puede apagar sus sentimientos como si fuera un maldito interruptor. Fue entonces cuando estallé. Pero no fue un estallido de ira ciega, sino de una claridad cristalina, perfecta y cortante. Tu madre no era miserable por mi culpa, le dije con una calma aterradora. Tenía el corazón destrozado por tu culpa. Porque a su hijo le importaba más su muerte que su vida. Porque le robaste mientras agonizaba y contabas los días en el calendario hasta que pudieras heredar lo que quedaba. Eso no es cierto. Saqué mi teléfono y reproduje uno de los audios que Sara Chávez había conseguido. La voz de Diego llenó el jardín, casual y despiadada, se está debilitando cada día. El doctor cree que le queda un mes o dos, a lo mucho. Diego palideció como un cadáver al escuchar sus propias palabras resonar en el aire. Tu madre escuchó esa conversación, continué. Te escuchó celebrando el hecho de que se estaba muriendo. Pasó sus últimas semanas sabiendo que su único hijo esperaba su funeral como si fuera la mañana de Navidad. Yo no lo decía en ese sentido. Sí, sí lo decías. Y ahora quieres que te salve de las consecuencias de tus propios actos solo porque compartimos el mismo ADN. Pero la sangre no hace a la familia, Diego. El amor hace a la familia. La lealtad hace a la familia. El respeto hace a la familia. Y tú nunca le mostraste a tu madre ninguna de esas tres cosas. Diego se dejó caer en la banca de hierro forjado, la misma donde Margarita solía sentarse cuando estaba demasiado débil para estar de pie. ¿Y qué se supone que haga? No me importa lo que hagas. Esa ya no es mi responsabilidad. Levantó la vista hacia mí con pura desesperación en los ojos. Voy a cambiar. Voy a buscar ayuda. Iré a terapia, a reuniones para adictos al juego, lo que tú quieras. Tuviste esa oportunidad hace 8 meses, cuando te di el $1.000.000. Tuviste esa oportunidad hace 3 meses, cuando te advertí sobre el camino que estabas tomando. Has tenido esa oportunidad todos los días de tu vida adulta, y has elegido tirarla a la basura. O sea que es todo. ¿Simplemente vas a dejar que me muera? Lo miré, sentado en la banca de Margarita, en el jardín de Margarita, exigiéndome que lo salvara de los problemas que él mismo había creado al traicionar todo lo que ella representaba. Para mí, ya estás muerto, le dije. El Diego que yo amaba, el hijo que Margarita y yo criamos, se fue hace años. No sé quién eres tú, pero no eres mi familia. Diego se levantó tambaleándose. Bien. Si así lo quieres.
Pero no creas que esto se ha acabado. Todavía tengo opciones. No, no las tienes. Tengo tu confesión firmada documentando el robo. Tengo las grabaciones de tus conversaciones con Ximena. Tengo evidencia de cada cosa que has hecho. Si alguna vez intentas volver a contactarme, si alguna vez vuelves a poner un pie en mi propiedad, haré que te arresten. Algo en mi voz debió convencerlo de que hablaba muy en serio, porque retrocedió lentamente. Te vas a arrepentir de esto, dijo. Pero ya no había convicción alguna en su voz. Lo único de lo que me arrepiento, le contesté, es de no haber protegido a tu madre de ti mucho antes. Diego se marchó ese día, y nunca más lo volví a ver. Supe por Elena que lo arrestaron 2 semanas después por intentar meterse a robar a una casa al otro lado del pueblo. Lo sentenciaron a 18 meses en el reclusorio. Cuando salió, se fue de la ciudad para siempre. 6 meses después, recibí los papeles del divorcio por correo. Ximena se estaba divorciando de él desde Cancún, alegando abandono y crueldad mental. También lo estaba demandando por el dinero que ella había perdido en sus negocios fracasados. La vida de Diego se había desmoronado por completo, tal y como Margarita predijo que pasaría. Pero mi vida apenas comenzaba. La Fundación Margarita para la Investigación del Cáncer se convirtió en mi propósito, en mi razón para levantarme cada mañana. Me volqué en recaudar fondos, organizar eventos, trabajar codo a codo con los investigadores. El último regalo de Margarita no fue solo protegerme de la avaricia de Diego, fue darme una forma de honrar su memoria mientras ayudábamos a otras familias que enfrentaban la misma guerra que nosotros habíamos peleado. En 2 años, la fundación recaudó más de 6 millones de pesos. Financiamos una beca de investigación en el Centro Médico Universitario donde Margarita había recibido sus tratamientos. Brindamos apoyo a familias que no podían pagar los costos ocultos del cáncer, todas esas cosas que el seguro popular o los gastos médicos no cubren. Conocí a otras personas que habían perdido a sus parejas, a otros padres que habían sido decepcionados hasta los huesos por sus hijos, a otras familias que habían sido destrozadas por la enfermedad y la avaricia. Encontré una comunidad de personas que entendían que, a veces, la familia que tú eliges es infinitamente más fuerte que la familia en la que naces. Elena se convirtió en una de mis amigas más cercanas, ayudándome con la fundación y compartiendo recuerdos de Margarita que la mantenían viva en mi corazón. Patricia Valdés, nuestra abogada, se volvió una consejera y compañera de confianza. Sara Chávez se mantuvo en contacto, poniéndome al tanto de vez en cuando sobre la continua caída de Diego, hasta que finalmente desapareció de nuestros radares por completo. En el 2º aniversario de la muerte de Margarita, me senté en su jardín con una copa de vino tinto y abrí la última carta que me había dejado. Esa que debía abrir únicamente después de que todo hubiera terminado. Mi amado Roberto, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque Diego te mostró exactamente quién es en realidad, y tú encontraste la fuerza para dejarlo ir. Sé cuánto debe haberte dolido. Sé lo difícil que debe haber sido darle la espalda al niño que tanto amamos. La carta continuaba explicando sus pensamientos más profundos sobre Diego. Su lenta y dolorosa realización de que el hijo que habían criado se había convertido en alguien a quien ninguno de los dos reconocía. Espero que ahora entiendas que no fallamos como padres. Lo amamos. Le dimos todas las oportunidades. Le enseñamos a distinguir el bien del mal. Pero en algún punto del camino, él eligió convertirse en alguien más. Alguien cruel, egoísta y vacío. Esa fue su elección, mi amor, no la nuestra. El último párrafo me llenó los ojos de lágrimas. Necesito que sepas que tú me diste el regalo más grande de mi vida, 42 años de una sociedad verdadera. Me amaste por completo, me apoyaste incondicionalmente, y te quedaste a mi lado hasta el último suspiro. No dejes que la traición de Diego te haga dudar del amor que construimos juntos. No dejes que su oscuridad apague la luz que compartimos. Vive, mi amor. Sé feliz. Encuentra la alegría en el tiempo que te quede. Y ten por seguro que estaré esperándote cuando llegue tu hora. Orgullosa, como siempre, del hombre que eres. Me quedé sentado en aquel jardín mientras el sol se ocultaba en el horizonte, rodeado por los rosales y las bugambilias que Margarita había plantado,
sosteniendo entre mis manos las palabras de la mujer que me había protegido incluso desde la muerte. Por primera vez desde su funeral, me sentí completamente en paz. Diego había tomado sus decisiones. Eligió la avaricia sobre el amor, el egoísmo sobre la familia, la gratificación inmediata sobre la felicidad a largo plazo. Esas decisiones lo habían llevado exactamente a donde siempre llevan, al vacío, al aislamiento y al arrepentimiento eterno. Pero yo había tomado decisiones distintas. Yo elegí honrar la memoria de Margarita, proteger el legado que construimos juntos, y encontrar sentido en ayudar a otros en lugar de alimentar comportamientos destructivos. Mientras caminaba de regreso al interior de la casa esa noche, comprendí que Margarita me había dado un último regalo. Me había enseñado que, a veces, soltar a las personas tóxicas, incluso cuando son tu propia sangre, no significa rendirse con el amor. Significa proteger el amor. Significa elegir nutrir las relaciones que le dan sentido a la vida, en lugar de aquellas que te la chupan hasta dejarte seco. Me serví otra copa de vino, la alcé hacia la fotografía de Margarita que descansaba sobre la repisa, y susurré en la quietud de la sala: gracias por todo, mi amor. Gracias por mostrarme el camino a casa. Afuera, el viento frío de noviembre susurraba entre las hojas del jardín de Margarita, pero adentro, por fin, no había nada más que paz.